Ok, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con un tema que se llama integración por partes. Como ya lo mencionamos en un video anterior, vamos a ocupar este acrónimo que se llama ILATE, que significa que vamos a tener una función inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Esta va a ser mi fórmula que vamos a utilizar para esta integración por partes y vamos a ver el primer ejercicio que tenemos aquí es integral x coseno x con respecto a dx, porque recuerden que es la variable con la que estamos trabajando. Lo primero que ustedes tienen que hacer en este tipo de ejercicios, que es integración por partes, pues si ustedes observan, deben de identificar quién es u en mi integrando y quién es dv. Entonces, primero van a obtener los elementos y van a identificar quién es u y quién es dv. ¿Esto para qué? Pues al final lo que ustedes van a hacer es que van a sustituir en esta fórmula los elementos encontrados. En este caso, ustedes pues van a decir, maestra, ¿cómo sé quién es u y quién es dv? Bueno, de acuerdo al acrónimo que tenemos aquí, esta función que tenemos no es inversa, no es logarítmica, sino es algebraica. Y como aquí tenemos una función que es trigonométrica y se encuentra primero algebraica y luego trigonométrica, lo primero que yo encuentre va a ser u y lo segundo pues va a ser dv. En este caso se encuentra primero la función algebraica, por lo tanto vamos a decir que la x va a ser u y coseno x con respecto a dx, o sea, dv va a abarcar siempre dx, pues va a ser dv. Una vez que ya identifiqué quién es u y quién es dv, siempre lo que van a tener que hacer es obtener de esta u, van a obtener su diferencial. ¿Cuál es la derivada de x? 1, pero como lo que quiero es la diferencial, me va a quedar de x. 1 imaginario de x, porque queremos la diferencial de u. Y esta dv siempre se va a integrar. Entonces, de u vamos a obtener du y de dv vamos a obtener v. Estamos haciendo operaciones contrarias. De una función derivamos y de la función que ya está derivada vamos a integrar. Entonces, v va a ser igual a integral, esta función siempre se va a integrar, integral de coseno de x con respecto a x. Y entonces mi resultado, si nos vamos al formulario, espero que tengan su formulario de integrales a la mano. Si ustedes se van al formulario de integrales, se dan cuenta que la integral de coseno es seno. Entonces, integral de coseno es igual a seno x. Y esta sería mi integral, mi resultado de mi integral. Si observan, ya encontré 4 elementos. Ya encontré u, ya encontré du, ya encontré dv y ya encontré v. Recuerden que u siempre se va a derivar y dv siempre se va a integrar. Entonces, ahora sí, cuando ya encuentren estos 4 elementos, vamos a ir a la fórmula y vamos a sustituir. Sabemos que integral u de v es esto que tenemos aquí. Esto va a ser igual a u. ¿Cuánto vale u? X. Y lo voy a poner aquí. ¿Cuánto vale v? Vale seno de x. Y lo voy a poner aquí. Menos de la fórmula integral, menos integral. ¿Y cuánto vale v? Vale seno x. ¿Y cuánto vale du? Du vale dx. Hasta ahí solamente hice la sustitución de los elementos encontrados. El siguiente paso va a ser, pues x lo voy a pasar igual. Seno x lo voy a pasar igual. Pero observen, aquí tenemos que integrar. ¿A quién vamos a integrar? A seno x. Entonces, menos, ¿cuál es la integral de seno? Si ustedes observan en su formulario,
La integral de seno es igual a menos coseno. Entonces, como tengo menos de la fórmula de integración por partes y tengo menos de la integral de seno, pues voy a poner un paréntesis en medio de los dos signos y quedaría menos coseno x. Y como ya integré, ya va a desaparecer esta de x. Entonces, más bien, como ya integré, recuerden que tenemos que agregar más c. Esto va a ser igual y el último paso, pues ya solamente va a ser desaparecer este paréntesis y ese va a ser su resultado final. La x va a pasar igual, seno x va a pasar igual, y para desaparecer el paréntesis multiplicamos menos por menos, obtenemos más. Más coseno x más la constante. Y esto sería mi resultado final. Entonces, recapitulando lo que realizamos en este ejercicio, paso número 1, identificar quién es U y quién es DV. DV, si es el primero, puede ser que DV en algunos ejercicios tengan cuidado porque DV a veces se encuentra al principio y la U se encuentra al final. Ustedes por eso deben de guiarse con este acrónimo y de acuerdo a ello identificar U e identificar DV. Una vez que ustedes identificaron estos dos elementos, U lo van a derivar y DV lo van a integrar para obtener V. Y de esta forma ya tienen 4 elementos, U y su derivada, DV y su integral. Después, el siguiente paso es sustituir esos 4 elementos en esta fórmula de aquí, de integración por partes. Y ya cuando ustedes hacen la sustitución, van a integrar esta parte de aquí. Lo primero de acá siempre va a pasar igual. Aquí es donde van a aplicar una fórmula de integración de las integrales inmediatas que vimos anteriormente. Entonces sabemos integral de seno es igual a menos coseno x y ya nada más, pues si les queda aquí algunos paréntesis o alguna multiplicación de un número que realizar, pues lo realizan y finalmente llegan al resultado. El segundo ejercicio que vamos a resolver me dice que es integral x seno x de x. Paso número 1, vamos a identificar quién es U y quién es DV. De acuerdo a este acrónimo, esta x pertenece a una función algebraica y la segunda expresión que vemos pertenece a una expresión trigonométrica. Por lo tanto, como es primero algebraica, lo primero es U y lo segundo va a ser DV. Enseguida, ya que encontramos esos dos elementos, pues voy a poner aquí cuánto vale U, X. ¿Cuánto vale DV? Seno X con respecto a dx. Recuerden que DV, aunque se encuentre al principio DV, siempre le van a agregar su diferencial de X. El siguiente paso es obtener la diferencial de U. Entonces, la diferencial de X sabemos que es 1, pero con respecto a dx. Y seno de X lo vamos a integrar. Entonces, integral de seno de X con respecto a X, V será igual a integral de seno. Observen en su formulario, la integral de seno es menos coseno de X. Y después, el siguiente paso es aplicar mi fórmula de integración por partes. Y vamos a decir que es igual a U, pero ¿cuánto vale U? Vale X. Después, ¿cuánto vale V? Menos coseno X. Menos coseno X. Menos de la fórmula de integración integral. ¿Cuánto vale V? Menos coseno X. Por du. ¿Cuánto vale du? Dx. Esto va a ser igual. La X va a pasar igual. Menos coseno X va a pasar igual. Y aquí vamos a hacer una multiplicación de signos. La pueden hacer de una vez
o la pueden hacer hasta el final. Nos va a dar el mismo resultado. Si ponemos, por ejemplo, aquí menos por menos, sabemos que va a ser más. Y cuando integremos coseno de x, observen en su formulario y sabemos que la integral de coseno, pues es seno. Seno x, y como ya integré, ya apliqué fórmula de integración, esta de x va a desaparecer y le voy a aumentar más mi constante. Esto va a ser igual a... bueno, pues aquí ya este sería mi resultado final. Por aquí voy a borrar este igual y entonces así quedaría mi resultado final. Hasta aquí. Si ustedes dejan el resultado hasta aquí, es correcto. Por aquí tenemos un tercer ejercicio, integral x cuadrada, logaritmo natural x con respecto a dx es igual a... Paso número 1. Van a identificar quién es u y quién es du. En este caso, si se fijan, primero aparece que debe ser u, una función inversa, pero no tenemos una función inversa. ¿Cuál va a ser una función inversa? Por ejemplo, si ustedes llegaran a ver coseno a la menos 1, eso sería una función inversa. ¿Tenemos una función, una expresión logarítmica? Sí tenemos una expresión logarítmica. Y en este caso, como es la que encontramos primero en el acrónimo, vamos a decir que el logaritmo natural de x va a ser u. Y ahora, después de logarítmica está algebraica. Como está después, vamos a decir que esto es dv, pero recuerden que dv es quien siempre va a llevar dx. Entonces, cuando nosotros pongamos ahí en nuestro elemento, ¿quién es dv? Pues tenemos que poner que es x cuadrada con respecto a x. Siguiente paso, pues es acomodar mis elementos. Dice u es igual a ¿quién? A logaritmo natural x, nada más. Y después, ¿quién es dv? dv será x cuadrada con respecto a x. Siguiente paso es obtener la derivada de u o la diferencial. Si ustedes se van a su formulario de derivadas, observan que la derivada del logaritmo natural de x me quedaría como 1 entre x. Y entonces aquí, por la diferencial, que la diferencial quedaría arriba y la x quedaría abajo, y lo que les va a aparecer en su fórmula es como si estuviera un 1 imaginario aquí, 1 sobre x con respecto a dx. Y ya acomodándolo quedaría dx entre x. Y ahora vamos a obtener v. Recuerden que v siempre será la integral de dv. Entonces, integral x cuadrada con respecto a x. Esto va a ser igual, y recuerden que u a la n quedaría u a la n más 1 entre n más 1. Esto es de las integrales inmediatas. Más, bueno, aquí no vamos a poner más c, porque como sustituimos en una fórmula, solamente se agrega una vez más c. Entonces, esto es igual a x a la 2 más 1, x a la 3, entre 2 más 1, 3. Y así quedaría mi resultado final. Pueden aquí todavía simplificar como 1/3 de x a la 3. Es lo mismo. Pero pues se ve, o sea, está, la forma correcta de ponerlo es así, como 1/3 x a la 3. Y ya encontré v. Ahora, siguiente paso es sustituir los 4 elementos en la fórmula de integración por partes. Y quedaría que es igual a, ¿cuánto vale u? Logaritmo natural x. Logaritmo natural x. Y tenemos por aquí v, y v vale 1/3, vamos a ponerlo entre paréntesis, 1/3 x a la 3 menos de la fórmula integral, y volvemos a poner v, que en este caso v, recuerden que es 1/3
x al cubo por du. ¿Quién es du? X, 1 entre x por x. Y entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a poner 1 entre x con respecto a dx. Una vez que realizaron la operación, en esta parte después del integrando o del integrando, la primera parte va a pasar igual. Va a pasar igual como 1/3 x cúbica logaritmo natural x. Y esta parte de aquí la vamos a integrar. Recuerden que vamos a abrir paréntesis para quitar el símbolo de integral. Y tenemos u a la n. Tenemos 1/3 por u a la n más 1 de la fórmula de integrales inmediatas entre n más 1. Cierro paréntesis y esto es igual y ya solamente voy a resolver esta parte de aquí para obtener el resultado final. Tenemos aquí 1/3 x cúbica, a esta parte del inicio pues ya no se le mueve nada, menos, y vamos a resolver esta parte de aquí. Paréntesis y 1/3 pasa igual. Aquí tenemos x a la 2 más 1, quedaría x a la 3, entre 2 más 1, 3. Cierro paréntesis y vuelvo a reescribir aquí. 1/3. Si ustedes pueden omitir pasos, claro que lo pueden hacer, pero yo aquí les estoy explicando todos los pasos para que no se vayan a confundir. Tenemos menos, paréntesis, y ahora vamos a hacer multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por x cúbica, obtenemos x cúbica, entre 3 por 3, 9. Y si de aquí ustedes ya no quieren hacer otro paso, se pueden dar cuenta que si multiplicamos este signo de afuera menos por este signo más que tiene mi término, vamos a quitar los paréntesis y entonces quedaría menos por más, menos. Y eso sería mi resultado final agregando la constante de integración que es más c. Y esto sería mi resultado final.